Señor. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios y les voy a invitar a que vayan a sus Biblias, al libro de Nehemías que estábamos leyendo hace un momento. Nehemías capítulo 8. Y bueno, antes de iniciar la lectura, déjenme recordarles qué es lo que está sucediendo en este libro. Lo que está ocurriendo en estos momentos, o más bien en el libro, lo que ocurrió en ese tiempo fue que el pueblo de Israel había regresado de su cautiverio, había regresado de estar en cautiverio con un pueblo. Primero fue con Babilonia y después Babilonia fue conquistado, si mal no recuerdo, por los medo-persas. Entonces, el pueblo de Israel, llega el tiempo en que se cumple la profecía, en que ellos tienen que regresar a su tierra, y ellos regresan después de estar aproximadamente como 70 años en cautividad, y ellos regresan a Jerusalén, y estando ahí, ellos empiezan a reconstruir la ciudad, ¿verdad? Reconstruyen el templo. Ya hemos hablado de que ellos, reconstruyendo el templo, lo primero que hacen es un altar, y en ese altar dan gloria a Dios, y ya habíamos hablado de eso. También ya hemos hablado de que reconstruyen las murallas y de que reconstruyen sus casas, ¿verdad? Y que viene una fracción de la gente, no todos regresaron, unos prefirieron quedarse en donde ellos estaban, ya se habían acomodado ahí, entonces ellos prefieren estar ahí. A raíz de esto que ha ocurrido, el pueblo pues ha pasado un tiempo, ya han pasado aproximadamente unos 60 años, un poquito más. El primer líder que llegó dirigiendo al pueblo era Zorobabel. Después de esto, después unos 60 años después, llega Esdras, y un poquito más adelante llega Nehemías. Y entonces, pues ellos ven que la gente que está ahorita en el pueblo de Israel, los judíos que están ahí, pues son judíos. Muchos de ellos no tienen conocimiento, muchos de ellos no saben los mandatos, la ley que Dios les ha dado, no saben la Torá, no saben los libros que había escrito Moisés y que Dios le había dicho que escribiera para reglas del pueblo de Israel, y entonces ellos muchas veces pues viven sin ese conocimiento, ¿verdad? Hay otros, los más ancianos, que sí tienen algo de este conocimiento, pero tomando en cuenta que muchos de ellos pues vienen del exilio, los ancianos o los más grandes pudieran ser aquellos que vivieron un tiempo en Babilonia o que fueron también esclavos del imperio medo-persa. Entonces, si sabían algo de la Torá, si sabían algo de la ley, si sabían algo de la palabra de Dios, todavía quedaba un poquito ahí a oscuras el asunto. Pero no todo era andar a tientas, ¿verdad? Había gente que sí conocía la palabra de Dios, entre estos está Esdras, está Nehemías, y hay unos cuantos más que tienen el oficio de sacerdotes, que tienen el oficio de escribas, y ellos son los que conocen la ley, los que conocen la palabra de Dios, y entonces ellos se van a encargar de hablar la palabra al pueblo de Israel. Entonces, un día de estos, ya llegando al capítulo 8, vemos que Esdras y Nehemías juntan a todo el pueblo, lo juntan en una plaza. El lugar en donde los juntan, la puerta en donde los juntan, la puerta de las aguas, esta puerta representa la palabra de Dios. Esta puerta representa todo lo escrito por el hombre, pero por inspiración de Dios. Entonces, tiene mucha relevancia que ellos se pongan en este lugar, ¿verdad? Y es aquí donde Esdras empieza a leerles la palabra de Dios. Y no es una lectura como nosotros estamos acostumbrados, no es una lectura de unos cuantos versículos, si a lo mucho un capítulo entero.
y entonces ya cada quien puede irse a su casa. La palabra de Dios nos dice que ellos lo hicieron desde que amanece hasta aproximadamente el mediodía. Entonces era bastante tiempo en el que ellos estaban leyendo la palabra. Y no sé si usted pudiera imaginarse este suceso, no sé si usted pudiera ponerse en el lugar de alguno de los judíos que estaban en ese lugar, y ellos, al recibir la palabra, cuando era algo que era, ¿cómo explicarlo? Algo que tenía que ver o que era de algo de mucho honor, que era algo muy preciado, que era algo muy importante, ellos estaban de pie. Entonces imagínese usted, desde que amanece hasta el mediodía estando de pie. ¿Usted lo hubiera aguantado? ¿Usted hubiera soportado todo este tiempo? No sabemos si estaban en el sol, o si habrán puesto alguna clase de toldo, o si habrán llevado sus sillitas para sentarse cuando se cansaran, pero el asunto es que ellos estuvieron ahí y no estuvieron distraídos, y no estuvieron platicando entre ellos, y no estuvieron pues a ver a qué hora sacaba Esdras de estar leyendo la palabra, ¿verdad? La Biblia nos dice que todas las personas que podían entender, todas las personas que ya estaban en su uso de razón, estaban en ese lugar, hombres y mujeres, y ellos estaban atentos. ¿Cómo sabemos que estaban atentos? Bueno, más adelante, en el versículo 7 nos habla de los levitas. Y los levitas tenían un trabajo muy importante en este momento, en este punto de la historia, en donde Esdras está leyéndoles la palabra de Dios al pueblo de Israel, a un pueblo que muchos de ellos no la habían escuchado, a un pueblo que si había escuchado algo, tal vez había sido muy por encima. Entonces los levitas tenían un papel muy importante, y este papel era que ellos seleccionaban, o ellos tomaban cierta cantidad de personas y explicaban lo que Esdras iba leyendo. ¿Cómo era esto? Bueno, imagine usted que estamos aquí en la iglesia, o más bien la gente de la iglesia está en un retiro, supongamos en San Juan, que es bastante conocido por ustedes. Pero no hay micrófono, de manera que yo no puedo hablarles y que todos me escuchen. Entonces vamos a agarrar a la junta de oficiales, y la junta de oficiales se va a encargar de agarrar de 10 o de 5 personas, grupos, y todo lo que yo vaya leyendo, la junta lo va a ir explicando. Si yo leo 3 o 4 versículos, la junta se va a encargar de explicar esos 3 o 4 versículos a este grupo en específico. De manera que si alguien en este grupo no entendía de qué estaba hablando Esdras, las personas o los levitas explicaban y les atendían, les resolvían sus dudas, y entonces ellos podían estar tranquilos y podían entender de qué estaba hablando Esdras. Y esto ocurrió con todo el pueblo. Me imagino que ha de haber sido una cantidad bastante grande de levitas haciendo este trabajo, porque no era un pueblo de 100 personas, ni tampoco de 500 personas, sino era un pueblo de miles. Entonces este trabajo era un trabajo difícil, era un trabajo arduo, pero era un trabajo que los levitas estaban haciendo. Y los levitas tenían que tener también mucho conocimiento de la palabra. Entonces, la palabra de Dios nos menciona que el pueblo estaba atento a lo que Esdras leía, de manera que lo que Esdras leía movió sus corazones. Lo que Esdras leía, para ellos, tal vez para algunos fue nuevo y fue de tanto impacto, y se dieron cuenta de su situación, que entonces ellos lloraban, y ellos al principio se entristecían, pero después se llenaban de gozo. Y es que esto es algo que la palabra tiene, y esto es algo que solo Dios puede hacer. Hay 3 cosas, por lo menos de estas 3 vamos a tocar en esta ocasión. Hay 3 cosas que la Biblia o la palabra de Dios hace en nosotros. La primera de ellas es que nos muestra a Dios, nos permite conocer a Dios. Si usted, o más bien,
Cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, es difícil que conozcamos a Dios. Usted podrá decir, bueno, me aviento un salmo cuando tengo tiempo, ¿verdad? Lo leo así rápido o en mi teléfono y oro a la hora de los alimentos y a la hora de dormirme y ayuno cuando toca el ayuno en la iglesia y con eso estamos a mano, ¿verdad? Quedamos tablas. Pero sabe, cuando nosotros no profundizamos, cuando nosotros no nos metemos a la Biblia, a profundizar a la palabra de Dios, nosotros no estamos conociendo a Dios. Este ejemplo es muy sabido y lo mencionamos siempre en la clase de jóvenes. ¿Cómo vas a conocer tú al chico o a la chica que te gusta si no le hablas? Bueno, en mis tiempos, cuando era más joven, era hablarle por teléfono. Si no le mandas un WhatsApp, si no le mandas algún meme por ahí, si no tienes sus redes sociales y se hablan por ahí, ¿cómo vas a conocerlo si no pasas tiempo con él o con ella? De la misma manera nosotros, ¿cómo vamos a conocer a Dios si nosotros no nos tomamos el tiempo de leer su palabra? Si nosotros no tomamos un lugar o un tiempo en el día para leer la palabra de Dios. Y por eso es bien fácil que nosotros confundamos las cosas y pensemos que muchas veces Dios no nos va a querer y que Dios no nos va a perdonar, pero su palabra nos dice que Él es justo y fiel y nos perdona. A pesar de que nosotros hayamos pecado una y otra vez, hay perdón para nosotros, su palabra lo dice. Y también muchas veces nosotros pensamos que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios le gusta ver a la humanidad sufrir, pero nosotros vemos en su palabra que si nosotros somos fieles, que si nosotros hacemos lo que Él nos ha pedido que hagamos, si somos obedientes, no tenemos por qué sufrir, no tenemos por qué pasar por momentos difíciles o por situaciones complejas que acarrea el pecado a nuestras vidas. Pero eso nosotros jamás lo vamos a saber si no nos metemos a conocer a Dios. Jamás vamos a saber que tenemos a Jehová Jireh, que es nuestro proveedor. Jamás vamos a saber que tenemos un Dios que nos ve en los momentos difíciles, en los momentos injustos. Él está ahí, nos ve y hace justicia por nosotros. Jamás vamos a saber que tenemos un Dios que es nuestro refugio, porque no buscamos en la Biblia, porque no leemos. Y esto es algo que la Biblia hace. Cuando tú te metes a la palabra de Dios, tú te das cuenta de cómo es Dios. Esa es la primera cosa que hace. La segunda es que te pone justo en la situación en la que estás. Y cuando digo te pone justo en esa situación es que te des cuenta de lo que estás viviendo, que te des cuenta de lo que estás haciendo, que te des cuenta que la vida que llevas es una vida de pecado. Podremos pensar, bueno, entonces la Biblia viene mi nombre y mi vida escrito ahí. No precisamente, pero hay muchas situaciones y mire, algo que es sorprendente en la Biblia es que todas las situaciones que nosotros podemos vivir, todas las situaciones que usted y yo podemos pasar, están escritas en la Biblia y le ha pasado a alguien más. Y nosotros podemos verlas y nosotros podemos leerlas y podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros en esta situación. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel, esto es lo que le pasaba a los judíos al momento de escuchar la palabra por parte de Esdras. Ellos se daban cuenta de lo que estaban viviendo, ellos se daban cuenta del pecado que tenían, ellos se daban cuenta que estaban lejos de Dios y que necesitaban acercarse a Dios. Y por eso lloraban y por eso les dolía y por eso pensaban, ¿cómo tanto tiempo he estado lejos de Dios? ¿Cómo tanto tiempo he estado lejos de aquel que me ama? Y no me había importado y no me había dado cuenta. Pero al momento en que nosotros venimos a la Biblia nos damos cuenta de la situación en la que estamos viviendo y de que esa situación puede ser arreglada, esa situación puede ser transformada, pero nosotros debemos de conocer a Dios. Y al momento en que el pueblo escuchaba esto, ocurría también la tercera cosa. Y eso es que la Biblia, a la par de que te pone en tu situación, te confronta con tu pecado, te confronta con lo que estás haciendo, con lo que estás viviendo, también te da gozo.
porque también hay esperanza, porque también te da la posibilidad de cambiar las cosas, te da la posibilidad de que tú te detengas y digas, voy a cambiar mi rumbo. Y voltees hacia otra dirección, te arrepientas y sigas a Jesús y tu vida sea transformada. Eso es algo que solamente hace la palabra de Dios. Ustedes podrán leer cualquier libro de ayuda motivacional y les aseguro que la cuerda les va a durar 1, cuando mucho 2 meses. Pero si usted profundiza en la Biblia, si usted busca en la Biblia, se dará cuenta que el cambio que hay en su vida es un cambio profundo, un cambio del corazón, un cambio de la mente. Por lo tanto, eso quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en usted y hay una transformación completa en su vida. Usted ya no va a ser el mismo. Usted va a vivir una vida nueva. Y esto también le pasó al pueblo de Israel. Ellos al escuchar esto se gozaban y Esdras les decía, no lloren, no lloren. Al contrario, vayan y festejen, vayan y celebren que han escuchado estas buenas nuevas. Compartan con los que no tienen, beban su vino, coman grosuras, coman su carne y compártanlo con los que no lo tienen y hagan fiesta. Porque esto es algo nuevo. Y cuando tú conoces a Dios, cuando tú llegas y lees la Biblia y te das cuenta de que eres un pecador y de que no tienes salvación y de que no hay manera de que tú puedas acercarte por tus propios esfuerzos a Jesús y tener una nueva relación con Dios. Pero después, leyendo la Biblia, tú te das cuenta que el sacrificio de Jesús fue suficiente y que tienes una nueva oportunidad y que puedes regresar y que puedes tener esa relación con Dios y que no importa lo que hayas hecho, Dios te va a recibir con los brazos abiertos siempre y cuando tú dejes de pecar y cambies esa vida de pecado. Es motivo de fiesta, es motivo de celebración. ¿Cuántos no festejarían su libertad después de estar sentenciado a una vida entera en prisión? Yo creo que cualquiera que tiene esa sentencia y un día llegan y le dicen, ¿sabes qué? Eres libre. El día se hace poco para festejar tu libertad, para festejar que ya no vas a estar más tiempo encerrado ahí. Puedes volver a ver a tu familia, puedes volver a ver a tus amigos, puedes salir de nuevo a tomar el aire, a ir a los lugares que tú quieres. Ya no vas a estar encerrado ahí. Y es lo mismo con Jesús, ya no eres esclavo del pecado. Es lo mismo con la palabra, ya no tienes por qué seguir esclavizado al pecado, ya no estás condenado a la muerte. Ahora que sabes la verdad te hace libre y la verdad te lleva a tener una relación con Dios. La verdad te lleva a sanar tus heridas, la verdad te lleva a sanar tus relaciones con otras personas. Pero esto no termina aquí. Avanzando en los versículos de este capítulo, ellos festejan, ellos celebran y van a sus casas a dormir. Y al día siguiente dice que se despiertan muy temprano los levitas, se levantan muy temprano los líderes de cada familia y van y buscan a Esdras para que él siga leyendo. Y hermano, cuando uno empieza a leer la Biblia y empieza a descubrir lo que Dios hace en su vida y los planes que tiene Dios para ti, tú quieres saber más y tú quieres conocer a Dios más profundamente y tú quieres llegar cada vez más profundo. Y eso es lo que le ocurre a estas personas. Al escuchar la palabra fue tanto el impacto que ellos dijeron, yo tengo que conocer más, yo tengo que profundizar más, yo tengo que buscar más a Dios. Esdras, sígueme leyendo, ¿qué más hay? Lamentablemente para ellos cada quien no tenía una Biblia y entonces en su casa podía leer. Ahora nosotros tenemos esa facilidad de tener la palabra en nuestras casas y podemos leerla tranquilamente ahí, pero ellos tuvieron que ir con Esdras nuevamente para que él siguiera leyendo. Y mientras Esdras leía, ellos encontraron algo que me imagino yo que no habrían oído y algo que no se había festejado desde los días de Josué. Y miren que ha pasado bastante tiempo ya para hablar desde los días de Josué. Eso quiere decir que ya pasó Samuel por ahí, eso quiere decir que ya pasó David por ahí, eso quiere decir que ya pasaron todos los reyes por ahí. Ya fueron esclavos de una y de otra nación, ya hubo miles de guerras,
y no se había hecho esto. Ellos encuentran que en la palabra, en el libro de Levítico, si mal no recuerdo, Dios le pide al pueblo que celebren la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué era esto? Bueno, cada quien iba a buscar la manera de hacer un tabernáculo en las instrucciones que Dios les da. Dios les dice qué maderas usar, les da indicaciones de qué material usar para hacer este tabernáculo. Era una especie de tienda de campaña pequeña, porque cada quien o cada familia tenía su propio tabernáculo, y esto lo iban a poner ya sea en los techos de sus casas o en los patios traseros. Había gente que lo hacía en las plazas, los que venían de más lejos ponían sus tabernáculos en las plazas, había tabernáculos en los patios del templo. ¿Y esto con qué motivo? ¿Cuál era el motivo de esta celebración? Bueno, el motivo de esta celebración era que el pueblo recordara que cuando Dios los sacó de su esclavitud del pueblo de Egipto, y que ellos anduvieron en el desierto, en sus tiendas de campaña, en sus tabernáculos, era un recordatorio de que Dios había sido fiel con ellos, de que Dios los había salvado, de que Dios les había dado libertad. Y entonces ellos tenían que festejar esto para recordar este suceso, que Dios les había dado libertad, que ellos ya no eran más esclavos de Egipto y que ahora vivían una vida en libertad gracias a Dios. Y dice que cuando el pueblo escucha estas palabras, se emocionan tanto que empiezan a buscar el material para cada quien hacer su tabernáculo. Imagínense aquello. Un pueblo, imagínense que ahorita en Monterrey vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, digámoslo que un poco más moderno, porque no tenemos los materiales para hacerlo, o no todos lo tienen. Entonces cada quien se hace de alguna tiendita de campaña y pone su tienda de campaña en el patio de su casa, o si tienen terraza, en la terraza, o si viven muy lejos del templo, unos pueden ir a quedarse aquí al parque que está enfrente del templo en sus tienditas de campaña. Y todo esto es para recordarnos que Dios nos ha librado. Tal vez a nosotros no nos libró de Egipto, pero nos ha librado del pecado. Tal vez a nosotros no nos libró de estar esclavos en una nación, ¿verdad?, que nos fuera opresora con nosotros, pero nos libró del pecado, nos libró de la opresión del pecado. Y entonces nosotros hacemos esta fiesta para recordar que Dios nos ha librado, y que pues sí, un tiempo anduvimos en el desierto, en nuestras tiendas de campaña, pero durante todo ese tiempo que estuvimos en el desierto, Dios nos cuidó. Dios proveyó para nosotros, nunca faltó comida, nunca faltó ropa, nuestra ropa nunca se desgastó a pesar de que fueron años en el desierto. Siempre comimos bien, nunca tuvimos calor a pesar de estar en el desierto, ni tampoco tuvimos frío a pesar de estar en esas noches frías del desierto. Dios estuvo con nosotros en todo momento, y esto es lo que Dios quería recordarle al pueblo de Israel. Y cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la palabra constantemente te está recordando. No te olvides de que Dios te hizo libre. No te olvides de que antes eras esclavo del pecado, pero Dios te ha libertado. No te olvides que tú ya no tienes que pagar por el pecado que te tenía atado, o que te tenía sentenciado a morir en esa cruz, porque Jesús lo hizo por ti, porque esa pena Jesús la pagó por ti. Ahora lo que tienes que hacer es vivir en santidad. Ahora lo que tienes que hacer es conocer a Dios y profundizar en una relación con Él. Y el pueblo entonces se emociona, y el pueblo entonces le parece una idea fabulosa, y hacen sus tabernáculos y se festeja esto, a una festividad que desde Josué no se había hecho, hermano. La palabra, cuando llega a tu corazón y tú has sido receptivo y tú has puesto atención,
Sabe, cuando uno busca a Dios, Dios no se está escondiendo. Cuando uno busca a Dios, Dios no te dice, pues ahora si quieres, no era cuando tú quisieras, era cuando yo te estaba diciendo. Así que, pues a ver, ahora espérate a que a mí me den ganas. No, Dios no hace eso. Dios no es así. Cuando tú buscas a Dios, Dios te sale al encuentro inmediatamente. Y cuando tú escuchas su palabra y cuando tú lo buscas en su palabra y su palabra llega a tu corazón, hay una transformación en ti. Y empieza una transformación que obviamente va a afectar a todo lo que te rodea, a tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos, tu manera de ver muchas cosas, tu manera de reaccionar a otras cosas, todo va cambiando porque es una revolución espiritual dentro de ti. Pero para esto tú debes de recibir la palabra. Para eso tú debes de buscar la palabra. Muchas veces la buscamos y al darnos cuenta de que la palabra nos está hablando sobre una situación que nosotros estamos haciendo mal, preferimos hacer oídos sordos y nos hacemos como que no nos dijo a nosotros, como que la pedrada no iba para nosotros y entonces ahí nos hacemos locos, ¿verdad? Pero cuando uno se encuentra con la palabra y la palabra le habla y tú te das cuenta y dices, es verdad, yo estaba en esta situación de pecado, tengo que cambiarla, hay bendición para ti y hay una transformación para ti. Y esto es lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel. Dice el versículo 18, que es el último de este capítulo, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Va a ocurrir algo después de esto. Va a ocurrir que el pueblo va a tener una renovación espiritual, va a tener una revolución espiritual, pero de esto hablaremos el siguiente domingo. No nos adelantemos todavía. El siguiente domingo veremos qué es lo que ocurre con el pueblo después de haber recibido la palabra, después de haberla escuchado, y de muchos nunca haberla escuchado, ahora la entienden, ahora la escuchan y hay una transformación en sus vidas. Pero lo que quiero que usted se quede en esta mañana, hermano, es que usted tiene un tesoro muy grande en su casa, en sus manos. En ese tesoro hay un instructivo de cómo usted puede transformar su vida. No necesita nada más. No necesita hacer que la palabra sea atractiva para nadie más. No necesita disfrazarla. No necesita ponerla a la moda. Ella no ocupa eso. No necesita venderla de manera tan profesional que la gente diga, yo necesito eso. No, no lo ocupa. La palabra por sí sola es poderosa. Para el mundo es locura, pero para los que estamos en Cristo es poder de Dios. Y es por eso que cuando nosotros nos tomamos el tiempo de leer la palabra y leemos y leemos y leemos, hermano, usted no llena, usted está leyendo la palabra y dice, es que ¿qué más pasó? ¿Qué ocurre aquí? ¿Dios en serio se manifiesta de esta manera? ¿En verdad Dios quiso decir esto? Y usted va a buscar, porque al acercarse a la palabra usted está alimentando su espíritu, su alma, algo que ya llevaba bastante tiempo sin ser alimentado. Usted todo este tiempo le dio alimento a su carne y algunos le dimos de más. Pero ahora está alimentando su espíritu, está alimentando su alma. Y por eso quiere y quiere y quiere. Aliméntese, hermano. Este tiempo que usted está en su casa, este tiempo que usted, algunos no van a trabajar, algunos tienen un poquito más de tiempo, lean la Biblia, busquen a Dios por su palabra y yo le aseguro, hermano, no se va a arrepentir. Yo le aseguro, hay bendición de Dios. Yo le aseguro, muchas cosas cambian en su vida cuando usted empieza a leer la palabra, la entiende y la pone en práctica en su vida. Porque nada más leerla por leerla, pues no le va a hacer ninguna transformación, ningún cambio. Tiene que ponerla en práctica. La palabra se vive, la palabra se practica. No solamente es teoría, también es práctica. Entonces yo le invito, hermano, a que usted
tome su Biblia y se la devore una y otra vez y todas las veces que sean necesarias. Lea su Biblia. Le invito a que ore conmigo, hermanos. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque tu palabra es un gran regalo para nosotros. Porque tú sabías, Señor, que sin una guía nosotros no seríamos capaces de tener un encuentro contigo por nuestros propios méritos. Porque tú sabías que estamos indefensos sin tu palabra, sin tu guianza. Y te damos las gracias, Padre, porque tú has decidido revelarnos tu gran amor, revelarnos tus planes, revelarnos, Señor, tantas cosas en tu palabra. Dios, te pedimos perdón porque muchas veces decidimos dejarla de lado. Te pedimos perdón porque no le tomamos la seriedad que debería de tener. Pero te pedimos, Señor, que tú pongas hambre en nosotros para leer tu palabra. Pon en nosotros, Señor, el deseo de buscarte cada día. Y te pedimos, Padre, que tú hables a nuestras vidas y nos transformes, Padre, y nos hagas unos mejores hijos tuyos. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, solamente les digo unos pequeños avisos. Si ustedes tomaron la clase de jóvenes y de adultos el día de hoy, se dieron cuenta que el pastor Rubén Jiménez dio la clase y es un tema nuevo, un libro nuevo que se está viendo con jóvenes y adultos acerca de profecía. Entonces, hermanos, el siguiente domingo, bueno, la siguiente clase, porque probablemente sea en sábado, la siguiente clase va a ser una clase en vivo. ¿Para qué? Para que si ustedes tienen dudas, para que si ustedes tienen preguntas o quieren hacer algún comentario o aportar algo a la clase, puedan hacerlo por medio de los comentarios. Entonces, el siguiente sábado probablemente va a ser la clase de El Fin, así se llama el libro que están viendo, sobre profecía para jóvenes y adultos. Si usted no es joven o no es adulto, no entre, no es para usted. No se crea, hermano. Usted también puede entrar a ver este libro, puede entrar a esta clase y participar en esta clase. Otra cosa, pues recuerden nuestros servicios como los hemos estado llevando: miércoles de estudio a las 7, jueves de oración a las 7. Muchas gracias a nuestra hermana Cheli que estuvo este jueves con nosotros. Dios la bendiga y esperemos que estén todos muy bien en su casa. Y este siguiente jueves también tendremos otro invitado. Entonces, el jueves es a las 7 y es culto de oración. El sábado a las 7 también es culto de JNI. Y el domingo por la mañana a las 11 tenemos nuestro servicio dominical. Hermanos, espero verles pronto. Espero que ustedes estén muy bien y que se estén cuidando y que estén sanos y salvos para podernos reunir próximamente aquí en el templo y adorar el nombre de nuestro Dios. No olvide, hermanos, seguir orando por el avivamiento que estábamos pidiendo. Hemos estado orando los jueves, también durante la semana oramos por un avivamiento en las iglesias, por un avivamiento en el distrito, por un avivamiento en todas las iglesias que buscan a Dios de corazón, todas las iglesias que desean tener la presencia de Dios en ellos. Deseamos que haya un avivamiento y oramos por él. Y no olvide orar por esto, hermanos. También, si usted desea dar sus diezmos, recuerde que puedo darle la cuenta en la que tienen que depositar. Solamente mándenme un WhatsApp o pídanmela por inbox o por el inbox de la iglesia y yo con mucho gusto les proporciono el número de cuenta del tesorero para que ahí depositen sus diezmos, sus promesas de fe o sus ofrendas, si ustedes tienen alguna ofrenda que vayan a dar, o si quieren pueden guardarla y podemos juntarla hasta que nos juntemos nuevamente aquí en el templo para adorar el nombre de nuestro Dios. Y pues bueno, hermanos, si no se me olvida nada, creo que esos son todos los avisos. Dios les bendiga. Yo espero que ustedes estén muy bien y que se le estén pasando también bastante bien. Sé que es difícil, pero
con la ayuda de Dios todo es posible. Así que hermanos, Dios les bendiga, nos vemos el miércoles, cuídense mucho y pásenla bastante bien. Hasta luego.